Actualidad política con Alexander Ferns. Retornamos con nuestro especial. Regresamos de la pausa y continuamos con más actualidad política con Alexander Ferns. Y bueno, regresamos con nuestro especial. Continuamos con el análisis de la lista, entre comillas, oficial a la Cámara de Representantes en el Pacto Histórico Antioquia. Bueno, aquí vamos a seguir con la posición número 7. Y en la posición 7 está Cindy Manco, candidata de Colombia Humana. Bien, la chica es simpática, se ve buena gente, parece que ha trabajado con jóvenes. Es lo único que se ve. Pero de ahí a ser candidata en un proceso de estos, la verdad, debería empezar por una acción comunal o algo por el estilo. Está demasiado cruda y la política es cruel. La política es cruel. La he escuchado en varios espacios, en mensajes que ha enviado a través de redes sociales. Y la verdad, no tiene expresión política, no tiene expresión política. Su mensaje no es claro y no se sabe dirigir a la gente. En otras palabras, no tiene idea en lo que se mete. No voy a hablar de propuestas porque no le he escuchado ninguna, sinceramente. Bueno, si ella estuviera en una lista abierta, yo le pongo que se saca máximo unos 500 votos. Vamos para el puesto número 8. José Luis Marín, aquí Noticias, a quien aprecio mucho. Es candidato del movimiento Hágalo Real. El hombre es simpático, un buen periodista digital, es conciliador, es buena gente, tiene un buen discurso, sabe improvisar, muy importante, tiene facilidad de expresión política. Podría hacer algo, pero con eso no le alcanza. Le hace falta conocer los problemas del territorio, que son muchos. Puede que a través de su popularidad en redes sociales ayude con votos en la lista, pero recuerden que seguidores no es sinónimo de votos. Seguidores no es igual a votos. Recuerden eso. Además, no todos los seguidores son de Antioquia. Para adicionar. Entonces, resten estos, resten esos seguidores que no son de Antioquia y saquen el 10% de los seguidores que sí son de Antioquia. Más algunos simpatizantes y ahí les da la cuenta. Pensando porque hay muchos que no son mayores de edad, son menores de edad. Bueno, a diferencia de los demás, Aquino ha planteado propuestas, pero como no hay programa político, queda huérfano y sin respaldo programático. Y ahí muere en el intento. Si estuviera en una lista abierta, yo le pongo que el hombre se saca un máximo unos 3,000 votos. Bueno, vamos con Luz María Munera. Aquí la cosa se calentó, está en el puesto 9. Directora del Polo Democrático en Antioquia. Recuerdo que en las pasadas elecciones regionales, ella se autoproclamó ya concejala electa. Autoproclamada concejala electa antes de las elecciones, aunque ella ya era concejala, en el periodo que culminaba. Sin embargo, su deseo de continuar en la corporación pasó por encima del colectivo. Nos llamó a muchos a una reunión para que todos le sumáramos a ella, porque ella era la concejala. Sí, señores, la concejala. Y nosotros debíamos ayudarla a continuar en la curul, porque era, según ella, la elegida, la ungida.
la única que tenía la iluminación. La iluminación, las ideas claras, la única que podía cambiar el Consejo de Medellín. Y no más importante, era la única con posibilidades reales en el platanal. En fin, los demás solo servirían de relleno para sumar alumbrar. Y listo. El asunto es que la cosa no le funcionó, porque no hubo respeto por los demás candidatos. La gente no le copió por su forma de pedir ayuda y porque se olvidó de un pequeñísimo detalle, y es que en esa reunión había gente con muchos más votos que ella, inclusive con trabajo social y político a nivel internacional. El tema es que fue una de las responsables de que la coalición Decentes Antioquia no prosperara, porque no se podía construir una base de proceso político en perspectiva, según ella, parapeto. Órdenes directas del pueblo en Bogotá, de parte del amigo Jorge Robledo, que ya tiene su partido de garaje propio llamado, ¿cómo es? Dignidad. Eso, Dignidad. Y bueno, el asunto es que no confío para nada en ella. No confío en ella. Lleva muchos años en este cuento y no se le ven resultados, no se ven resultados ni sociales ni políticos por ningún lado. Ella es de la vieja escuela política, de la falsa izquierda. Sabe hablar, sabe debatir, no se le puede negar. Tiene su experiencia en hablar duro, fuerte, pero no es coherente. La forma de hacer las cosas es bastante distinta a como las dice. Y eso es muy parecido a la política tradicional, la que ha llevado al desastre nacional que hoy tenemos. Ella tiene su gente, pero no es suficiente. De los votos que obtuvo en las pasadas elecciones a Consejo de Medellín, yo le pongo generosamente que saca la mitad, no le pongo más. Si estuviera en una lista abierta, yo pongo que ella máximo saca unos 1.500 votos, no le da para más. Bueno, vamos en el puesto número 10, vamos para el puesto número 10. De nuestro amigo Martín Gómez, candidato de la Fuerza Sindical de Empresas Varias, la empresa de aseo de Medellín. Muy importante eso. Bueno, ¿qué podemos decir de Martín? Es un buen tipo, es un guerrero, luchador, buen tipo, guerrero y luchador. Listo, estoy haciendo como él. No le gustan las injusticias, tiene ideas, habla a veces de más y se enreda, como estamos aquí ahorita. Se enreda y luego se desenreda, ¿cierto? Pero este no es su escenario político, lo tengo que decir. Yo sé que a no le va a gustar, pero hay que decirlo. Sinceramente, debería empezar por algo más acorde con su nivel político. No estoy diciendo que no lo merezca, no. Una junta administradora local sería un buen primer paso para él. No este tipo de procesos. No está preparado para una cosa de estas. Y lo voy a decir por qué. Porque es muy fácil derrotarlo en un debate. Se apasiona demasiado con el discurso y pierde el objetivo. Cuando lo distraen y se va por otros lados, y ahí se perdió Martín. Participó en la lista de Queremos al Consejo de Medellín en las pasadas elecciones regionales. Sin embargo, los sindicatos no lo acompañaron, como él lo esperaba, y para la política se necesita mucho más que ganas y sed de justicia. Se requiere de personalidad, de criterio, prudencia e inteligencia, además de votos. Eso sí, carácter sí tiene, carácter sí tiene. Ha apoyado los procesos sindicales a través de su profesión.
y no podemos negar su trabajo. Él lo ha hecho. Pero se deja llevar por la espuma y la efervescencia. La espuma y la efervescencia. Y si estuviera en una lista abierta, yo la verdad le pongo que saca máximo unos 500 votos. Un poquito más de lo que sacó en las elecciones pasadas. Bueno, vamos con el puesto número 11. Estefanía Sánchez, candidata a la constituyente de Belén. Otro proceso que es muy desconocido aquí en la ciudad. Bueno, la verdad se conoce muy poco sobre ella. Al parecer ha tenido trabajo social en su comunidad allá en Belén, la comuna de Belén. Pero, otra vez viene el pero, como en otros casos anteriores, este no es su escenario político. No es su escenario político. Podría también empezar por una junta administradora local y ya de ahí comenzar una buena carrera política. Pero en este caso, el nivel del proceso no está a su alcance. No está a su alcance. Y cuando eso pasa, los resultados no son los esperados. Yo pienso que si ella estuviera en una lista cerrada, perdón, se me fue la paloma. Si ella estuviera en una lista abierta, yo le pongo que sacaría máximo unos 500 votos. Vamos al puesto número 12. Carlos Olaya, candidato del Polo Vía Campesino. Bueno, no conozco mucho sobre él, la verdad. Pienso que también, como en casos anteriores, su proceso debe iniciar desde una base, no desde acá, no desde aquí, no. Porque es demasiada responsabilidad, sobre todo cuando se proviene del campo, y no quiero decir que es que porque venga del campo tenga menos méritos, menos capacidad, no. Ni no se tiene un panorama complementario de los problemas en la mayor concentración humana en Antioquia, que se ubica en el área metropolitana del Valle de Aburrá, y esa es una realidad y hay que advertirla cada vez que se pueda. Es muy arriesgado que una persona así pueda consolidar una candidatura. Además de que no se conocen propuestas y tampoco un peso electoral. No se conocen las propuestas ni el peso electoral para uno decir, bueno, sí, Carlos tiene fuerza, ¿no? Si estuviera en una lista abierta, yo pongo que el hombre saca máximo unos 500 votos. Bueno, vamos, y para que lo vayan teniendo en cuenta y vayan sumando. En el puesto número 13 tenemos a Teresa Mejía, candidata del liberalismo socialdemócrata. Bueno, parece que ella ha hecho parte también de un proceso político tradicional. Sin embargo, así como el médico Henao, el trabajo social y político son fundamentales. No solo ir a visitar políticos o líderes sociales. La proyección de ella también la veo demasiado limitada y considero que la van a quemar en este proceso. La van a quemar en este proceso. Si estuviera ya en una lista abierta, yo le pongo que saca máximo unos 500 votos, la verdad. Vamos a puesto número 14 y aquí vamos a llegar a un punto determinante, porque yo sé que esto les va a sonar a muchos y no le va a gustar a otros. Gerardo Vega. Aquí hay un dato curioso. En la lista aparece sin movimiento. Es decir, ojo pues, sin movimiento, Gerardo Vega, que tiene sede y toda la cosa, es un candidato huérfano. Aunque él insiste en ser candidato de Colombia Humana, pero la realidad es que no tiene partido. En Colombia Humana no lo quieren y por buenas razones. El hombre se ha destacado por sus polémicas actuaciones. Recuerdo que nunca fue a una reunión en la coordinadora Antioquia Humana para la campaña presidencial porque estuve ahí. Esto lo digo yo. Luego apareció, oígase bien, apareció en la marcha del 7 de agosto de 2018, diciendo que era el coordinador de Antioquia Humana.
así como lo estoy diciendo, el coordinador de Antioquia Humana, que se apareció en el banner de Teleantioquia, ay, se me escapó, diciendo eso a los periodistas que yo mismo invité de dos importantes medios de comunicación, uno regional y otro nacional. Es por eso que ahí tenemos a un auténtico autoproclamado. Él no se sonroja para nada con este tipo de cosas. Al contrario, busca la oportunidad perfecta para hacer. Porque ya ha tenido experiencia con política, sabe mucho de la cartería, él sabe de eso. Y aún así, con todo eso que él sabe, no se ven resultados. Yo no veo resultados de su propia gestión con la comunidad. Ahora, para que después no vayan a decir que es que yo estoy inventándome esto, no. Sobre el tema de la restitución de tierras, ahí les voy a dejar una tarea, les dejo la tarea para que averigüen cuántas familias se les han restituido las tierras en Antioquia. Ahí les dejo la tarea, para los que después van a decir, es que Alexander tal cosa, no. Ahí les dejo la tarea. Eso sí, les adelanto algo. Les puedo adelantar algo, y es que las familias caben en una mano, pero sobran dedos, las familias que se les han restituido tierras en Antioquia. Además de que esa labor fue contratada con dineros públicos. O sea que este señor no puede sacar pecho a decir que es que ha trabajado por la restitución de tierras. No, eso no fue con plata de él, eso fue con dineros públicos. Para que también averigüen bien esa situación. Bueno, ahí les dejo la segunda tarea. Bueno, entre otros asuntos, porque la idea no es extenderse tampoco aquí con Gerardo Vega. Además de la airosa defensa que realizó a Fajardo, amigo Fajardo, cuando la Contraloría vinculó a este personaje siniestro de la política antioqueña con el escándalo de Hidroituango. Una expresión de solidaridad que salió por Twitter a decir, y solidaridad y expresión de gratitud. Gratitud a quien le ha prestado sus servicios profesionales. En fin, salió a defender a Fajardo. Gerardo es quizá el candidato que más desconfianza me genera a mí. Por su pasado y actuaciones oportunistas. Es un lagarto de tiempo completo. Además de politiquero, yo pienso sinceramente que no debería estar en este proceso. No debería estar en este proceso. Su sola presencia genera bastante malestar en la juventud y sobre todo en la forma como se ha querido autoimponer a la fuerza en esta lista. Sus prácticas políticas no distan mucho del uribismo. Algo muy grave que debería ser un filtro para este y otros procesos que se hagan llamar alternativos o progresistas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si el personaje estuviera en una lista abierta, yo le pongo que se saca unos 1000 votos más o menos. Es lo máximo que le coloco. Bueno, vamos con el puesto número 15. Giovanni López, candidato del sindicato de taxistas. Bien, el hombre es buena gente, solidario, luchador, de empuje. Es un buen elemento como líder, para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, la gasolina no le da para el viaje. La gasolina no le da para el viaje. Se queda comenzando la carrera. Y el tráfico le juega una mala pasada. Muchos obstáculos y pocas posibilidades en una carretera llena de vehículos. Por delante de él, que tiene menos, oiganse, tiene menos o igual gasolina. Su labor con los taxistas y el gremio de la Mancha Amarilla es innegable. Y esto hay que decirlo, y a cada quien se le da lo suyo, se le entrega lo suyo. Tiene su trabajo social y político. Él lo tiene como dirigente sindical. Pero como dije ahora, la gasolina y la bendita gasolina no le alcanza para tanto kilometraje que da Cámara de Representantes
y el proceso lo deja varado en el camino. Lo deja varado en el camino. Si estuviera en una lista abierta, yo le pongo que saca más o menos unos 1000 votos como máximo. Bueno, vamos para el puesto número 16. En el puesto número 16 tenemos a Gerson González, el canábico, candidato de Hágalo Real. Bueno, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con la forma de su lucha, pero la respeto, la respeto. Como muchas, sus razones son válidas y respetables. Sin embargo, las pretensiones políticas desde una iniciativa canábica no tienen una perspectiva real desde la región. Esto hay que decirlo. Empezando porque chocan con las costumbres bastante conservadoras. Y eso no se puede negar tampoco. Antioquia es un pueblo godo, godo. Y por mucho cannabis que se fume, la cosa no va a cambiar. De la noche a la mañana, no va a cambiar. Antioquia es una región de doble moral. Vea, doble moral. Se peca y luego se reza y así sucesivamente. Sin embargo, es importante desmitificar el tema de la marihuana, sobre todo porque el problema realmente radica en el mal uso de esta y el consumo desaforado, que se traduce finalmente en afectaciones a la salud, sobre todo de los jóvenes. Pero considero que este tema no debe ser exclusivo de una campaña política. Ya conozco un caso pasado. Hace parte este tema de la salud pública. Tal vez con este enfoque de salud pública sería diferente. Bueno, si él estuviera en una lista abierta, yo le pongo que saca máximo unos 500 votos. Y vamos para el último lugar, el puesto número 17. Y quiero ser muy enfático aquí. En el puesto 17 está Luisa Palacios, candidata del movimiento sociopolítico afrocolombiano. Bueno, primero que todo, considero que esta no es la posición para una representante de las comunidades afro en un proceso que se hace llamar alternativo e inclusivo en Antioquia. Y aquí sí me voy a enojar. Y que dice llevar las banderas de la integración y la diversidad. Si alguien debe estar en una buena posición para este tipo de lista es la candidata o candidato afro. Porque Antioquia debe reivindicar desde este tipo de espacios a la comunidad afro. Es desde aquí donde se debe dar ejemplo al resto del país. Sin embargo, se sigue con la misma línea errónea de la política tradicional. Y por eso no puedo ser menos duro con el pacto histórico en Antioquia. Cada día encuentro más motivos para ser mucho más rígido con mis conceptos sobre este proceso. No voy a decir nada sobre el proceso político de la candidata afro, porque en esta posición no tiene mucho sentido hablar de trabajo social o político. Simplemente es una posición para llenar el requisito, para cumplir con los números. Voy a dar una cifra. Si estuviera en una lista abierta, yo le pongo máximo unos 500 votos. Un comentario que considero importante. Después del análisis uno por uno, en la lista no identifiqué un solo candidato de los pueblos originarios o ancestrales. Y la candidata de los pueblos afro la colocaron de última. Algo que me parece demasiado grave en un proceso que se vende como de cambio o alternativo. Ellos deberían estar en posiciones de privilegio,
porque son comunidades históricamente excluidas y pisoteadas y no merecen seguir siendo violentadas por quienes se rotulan un proceso de cambio. Ahí fallaron enormemente por pretender seguir los caprichos de algunos y pensar que otros pondrán muchos votos. Análisis y prácticamente completamente erróneo. Análisis y prácticas completamente erróneos y desfasados. Ahora, para este tipo de procesos deben estar los mejores. Gente que entienda el momento político, que tenga claro el panorama, que sepa qué hacer y tenga la jerarquía suficiente para afrontar el inicio de la renovación, para sentar unas bases, para que los que lleguen, óigase bien, para los que lleguen tengan dónde apoyarse. Pero lo que veo es penoso, no hay nada. En términos generales, la lista es de muy mala calidad política, salvo algunos que mencioné, pero ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. El problema es la cantidad de lagartos, politiqueros y oportunistas que hay ahí, que en definitiva son quienes se tiran en la lista, se tiran en esa lista. Eso no tiene presentación. Y dice que no hay visión ni preparación mínima para esto. Lo que dice en esa lista es que no hay con qué trabajar. Muy bien. Luego del análisis uno por uno, o uno a uno, y el comentario en la lista, entre comillas, oficial, tenemos que en promedio cada candidato pone 970 votos a la lista. Y en total sería una proyección de 16.500 votos. Con lo cual no se llega ni a un porcentaje representativo para el umbral de la lista, que aproximadamente puede estar entre 90.000, oígase bien, entre 90.000 y 100.000 votos para sacar a lo sumo un representante a la Cámara. Este es el panorama que veo para la lista a Cámara del Pacto Histórico en Antioquia. Algo bastante desolador para tanto desgaste, sudor y lágrimas, la verdad. El peso del logo no es suficiente, así lo diga Petro. Los aspirantes no cumplen con un perfil político suficiente para poder mover el nombre del pacto histórico más allá de lo que diga Petro. Porque, vuelvo y reitero, todos están pegados de la imagen de Petro, porque están vacíos, algunos ni siquiera tienen la culpa, porque no saben a lo que se metieron y para colmo, no hay programa político para Antioquia, que es lo primero que se debe construir en una lista cerrada. Todos se rajan, unos cuantos por desconocimiento y el resto por querer figurar. Es una realidad y se los digo desde ahora, que Petro en Antioquia no tendrá representación en el Congreso, porque no se aprende de las experiencias, no se aprende de la lección y no se tiene visión política, no se reconoce el trabajo social y político de quien lo tiene realmente. Pueden más los egos inflados, los pensamientos trasnochados y la demagogia de los pseudolíderes que buscan la revancha, de lograr un puesto de reconocimiento que según ellos nunca han tenido. Todavía no hay conciencia política para afrontar los retos que el régimen nos coloca, porque cada día son más grandes y aún no podemos resolver ni siquiera los retos más pequeños. Aquí no pierden los candidatos, no. Ellos quedan con su experiencia política, buena o mala. Aquí pierde el progresismo y pierde toda Antioquia. Bueno, después de toda la orilla, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.jindofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com,
En Twitter, @FermsUpdate. En el canal de YouTube, Alexander Ferms Constituyente Andino. En Facebook, fanpage como @FermsUpdate. En Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación, quienes habla Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad política con Alexander Ferms.